De la exposición que vamos a tener durante un año de Quique Bassá, que la hemos llamado La malaria en el punto de mira. Un aplauso para él. Gracias a todos ustedes, gracias por invitarme a estar hoy aquí. Sobre la exposición, qué es lo que se van a encontrar hoy aquí. Extremadura fue uno de los epicentros del paludismo en España. Podrán ver un mapa que hay, una reproducción de un mapa que hay, pero la zona en color verde oscuro traduce el lugar de España donde había más paludismo y evidentemente pues todos ustedes saben que Extremadura era el epicentro, ¿no? Al ver la exposición entenderán un poquito más el por qué poner énfasis específicamente en esta zona, pero aquí trabajaron los grandes popes del paludismo del país y desde aquí se gestionó una gran parte del esfuerzo en la lucha contra el paludismo. No solo a nivel clínico y asistencial, sino también a nivel del desarrollo de herramientas y estrategias de prevención. Una iniciativa como esta hable de la malaria, que hasta hace muy poquito, o durante toda la historia, ha importado relativamente poco a los países ricos, sobre todo desde que hemos dejado de tener transmisión entre nuestras fronteras, pues para mí es un ejemplo estupendo y creativo de cómo llevar la información a la población general sobre una enfermedad tan horrorosa y horrible como la malaria, que luego les explicaré los estragos que sigue causando a día de hoy. La causa de la muerte de Carlos V, ¿no? Y evidentemente establecer de qué ha muerto alguien hace tanto tiempo es difícil, y más con una enfermedad como la malaria en la que uno puede infectarse pero no necesariamente morirse de esta enfermedad. Pero bueno, está muy claro y existe documentación que refleja que el emperador tenía fiebres recurrentes, intermitentes, que son las típicas de la malaria, y evidentemente vivir en un sitio delante de un estancamiento de agua como este es un factor de riesgo muy evidente para infectarse de la malaria. Por lo tanto, poder examinarla de forma científica para establecer si existían o no parásitos de la malaria en las células sanguíneas presentes en esta falange momificada. Y pudimos analizarla. Este es el doctor Jaume Ordi, que es un patólogo de nuestro hospital, en el Hospital Clínic en Barcelona, y lo que pudimos hacer, mediante la evaluación patológica de esta muestra, de la pequeña muestra que teníamos acceso, es primero demostrar que el emperador, como ya era muy conocido y sospechado, tenía una gota extraordinariamente importante. Vamos, yo no creo que nadie que trabaje hoy en día en ningún hospital ha visto una gota como esta, pero claro, yo imagino que también la dieta del emperador no era la dieta más saludable que debía haber. Pero además de la gota, y es difícil morirse de gota, aunque esa era la causa de que mucha gente había pensado que había matado al emperador, lo que pudimos demostrar es que en las células rojas del emperador, en los restos que se podían ver, habían parásitos de la malaria. A principios de los años 60, y se esperó 3 años sin casos autóctonos para certificar la erradicación de la malaria entre nuestras fronteras, y oficialmente el año 1964 fue el año en el que por fin la Organización Mundial de la Salud certificó que ya estábamos libres de malaria. Si puedo transmitir un mensaje hoy es que no es una enfermedad del pasado, que no es una enfermedad olvidada, que es una enfermedad por desgracia todavía muy vigente. Los machos no transmiten la malaria, pero las féminas sí que lo transmiten. Necesitamos el huésped humano. Existen muchísimas malarias animales, pero las malarias animales, con una única excepción de una malaria muy concreta que se transmite en una zona muy específica del mundo, en Malasia, las malarias animales no se mezclan con las malarias humanas. Y eso tiene su repercusión y su impacto, porque es más difícil controlar una enfermedad que tiene un reservorio en los animales que si no la tiene, ¿no? Un niño que va pasando episodios de malaria va construyendo esa inmunidad
y a los 5 o 6 años de vida ya no se morirá de malaria. Podrá tener muchos episodios más todavía, pero ya no serán episodios clínicamente graves. Y la única excepción a esta regla son las mujeres embarazadas, que vuelven a ser vulnerables durante sobre todo su primer embarazo y luego un poquito menos durante los embarazos sucesivos. A veces nos dicen, ¿por qué no tenemos a día de hoy una vacuna contra la malaria? ¿Por qué no es fácil desarrollar tratamientos contra la malaria? ¿Por qué no tenemos un mejor conocimiento de cómo controlar la malaria? Bueno, porque el parásito de la malaria va adquiriendo formas diferentes durante todo su ciclo vital, no solo en el interior del humano, sino también en el interior del mosquito. Y por lo tanto, la complejidad biológica del parásito es mucho más grande que la complejidad biológica de un virus o de una bacteria, ¿no? Este es el mapa de los lugares donde se transmitía la malaria en el año 1900 en el mundo. Y con alguna pequeña excepción, que probablemente es más debido a la falta de datos que no a que realmente no se transmitiera, la malaria era una enfermedad global, se transmitía en todas partes del mundo, incluso en aquellos países más fríos, en todas partes. Y este es el mapa de la transmisión de la malaria a día de hoy. Y la gente suele hablar de la malaria como una enfermedad tropical. Y evidentemente es porque ahora esencialmente solo se transmite entre los trópicos. Pero la malaria no es una enfermedad tropical por sí misma. Es una enfermedad que los humanos y su acción han conseguido reducir a que solo ocurra entre los trópicos. ¿Y por qué solo ocurre entre los trópicos? Pues por las condiciones que hay ahora mismo en los trópicos son las ideales para que la malaria se transmita. Se calcula que alrededor de 409.000 personas murieron en el año 2019 por la malaria. Esto más o menos sale a un muerto por minuto, un muerto cada 80 segundos. Pero no hay muchas enfermedades en el mundo que causen 229 millones de episodios clínicos y casi medio millón de muertes al año. Con lo cual, si les ha de quedar algún mensaje de lo que me gustaría transmitirles hoy no es una enfermedad menor, es una enfermedad mayor. La erradicación implica la desaparición del genoma de la malaria de la faz de la Tierra, y la palabra eliminación se refiere a la desaparición de la transmisión o la interrupción de la transmisión en una determinada zona geográfica. Y bueno, se decidió en su momento ser valientes e intentar volver a hablar de la eliminación, y ahora les hablaré un poquito más en detalle de esto. Antes, para diagnosticar la malaria necesitabas un microscopio, sacarle una muestra de sangre, mirarla, teñirla de una manera específica y mirarla bajo el microscopio por alguien que supiera interpretar lo que estaba viendo. Y evidentemente para eso necesitas un laboratorio, una infraestructura, energía, etc. Ahora tenemos unos test rápidos, que son unos plastiquitos pequeños, parecido al concepto del test del embarazo rápido, pero que se pone una gotita de sangre, y ustedes ahora ya los conocen a los test rápidos porque tenemos los test antigénicos de COVID que siguen un principio muy parecido, y en cuestión de 10 minutos tienes un diagnóstico preciso de si la persona está infectada o no está infectada. Esto ha sido la gran revolución del diagnóstico de la malaria, y esto nos ha permitido ser mucho más precisos a la hora de cuantificar la carga real de enfermedad en el mundo, y sobre todo a la hora de dar tratamiento adecuado a aquellas personas que lo necesitaban realmente. Enormes progresos también en la innovación, y no les sorprenderá ver que a finales de los años 70 empezó a diseñarse este concepto de la vacuna, basada en una proteína que el parásito expresa justo cuando entra en el cuerpo, al principio de todo. En los años 80 finales se diseña el prototipo de esta vacuna, y se empieza a testar en voluntarios sanos. Los voluntarios sanos se les vacuna y se les expone a la picadura de un mosquito infectado con una especie que responde muy bien al tratamiento, que no es resistente. Antes se hacía poniendo una caja de cristal, un bote de cristal con 50 o 100 mosquitos infectados durante 5 minutos en el brazo del pobre voluntario, que evidentemente recibía unas cuantas picaduras y claro, se infectaba seguro. Se prueba esta vacuna con este método, se obtiene una eficacia muy mala, muy bajita, del 25%, si no me equivoco, en 20 individuos vacunados. En cualquier desarrollo clínico de una vacuna, si obtienes estos resultados, matas el producto, no avanzas más. La malaria, que siempre ha sido una enfermedad diferente, se continúa el desarrollo y se prueba por primera vez en población endémica, en población que vive en zona donde la malaria se transmite. Se hace un estudio en adultos de Gambia, en África. Se obtiene una eficacia de un 34%, tampoco es una eficacia para tirar cohetes.
pero sobre todo lo que preocupa es que entre estos 250 voluntarios la duración de la protección es muy cortita. Aquí estamos hablando que las vacunas de la COVID ya sabemos que protegen por lo menos durante 6 meses, pero aquí en 15 semanas se para esta protección, o se acaba esta protección, con lo cual otra mala noticia en el desarrollo de esta vacuna.